Buenas tardes. El tema que nos correspondió y del que les hablaremos hoy es grupos. Nuestro grupo está conformado por Baliza y quien les habla, Milena. El primer tema del que les hablaremos es grupos de referencia. Un grupo de referencia es un individuo o un grupo, ya sea real o imaginario, que tiene una gran importancia para las evaluaciones o aspiraciones o comportamientos de una persona. Los grupos de referencia por lo general influyen en los consumidores de tres maneras. La primera es influencia de la información, la segunda es influencia utilitaria y la tercera es influencia de valor expresado. En cuanto a influencia de la información, encontramos que es cuando el individuo busca información acerca de varias marcas en una asociación de grupos o de expertos profesionales. También en esta el individuo busca conocimientos y experiencias relacionados con la marca. Un ejemplo de esto puede ser el funcionamiento de cierta marca comparado con otra. Y también influye en amigos, vecinos, parientes o colegas que le puedan dar información confiable acerca de la misma marca. En cuanto a influencia utilitaria, encontramos que en esta el individuo satisface las expectativas de sus compañeros de trabajo o decisión de comprar una marca específica de sus preferencias. También las preferencias de las personas con quienes el individuo se relaciona socialmente influyen sobre la decisión de compra en relación a determinada marca. La decisión de compra del individuo o en relación a determinada marca específica depende de las preferencias de los integrantes de su familia. En influencia utilitaria también encontramos que la marca que el individuo selecciona depende de su deseo de satisfacer a las expectativas que los demás tienen de él. En la influencia de valor expresados, en esta el individuo cree que la compra o el uso de una marca específica mejorará la imagen que los demás tienen de él. También considera que quienes compran o utilizan una marca específica poseen las características que le gustaría al mismo tener. En la influencia de valor expresado, el individuo cree que las personas que compran una marca específica son admiradas o respetadas por los demás y también piensa que la compra de una marca específica serviría para demostrarles a los demás lo que a él le gustaría hacer. Un ejemplo de esto puede ser como un deportista o un empresario exitoso o un buen padre. En cuanto a la importancia, encontramos que existen dos dimensiones que determinan el grado de importancia de los grupos de referencia, y estas son, primero, si la compra es privada o pública y si se trata de un lujo o un artículo de primera necesidad. En cuanto a los productos de lujos, encontramos como puede ser un velero, ya que los artículos que se adquieren con un ingreso disponible elevado están sujetos a gustos y preferencias individuales, mientras que artículos de primera necesidad no ofrecen este rango de opciones. Otro factor importante que encontramos es hacia los productos visibles para los demás. Un ejemplo de este puede ser los muebles de sala o ropa. Para estos los consumidores no están tan influidos por las opiniones de los demás si nadie más puede observar en el momento en que están realizando compras de estos mismos productos. También encontramos que los grupos de referencia son persuasivos debido al poder social, el cual hace referencia a la capacidad de alterar los actos de otros, y posteriormente encontramos una clasificación más amplia. Principalmente encontramos el poder del referente. Este es si una persona admira las cualidades de un individuo o de un grupo, tratará de imitar dichas cualidades copiando las conductas del referente. Un ejemplo puede ser la selección de ropa o de automóviles o de actividades recreativas, como guía para establecer las preferencias de consumo. Luego encontramos el poder de la información. En esta la persona puede tener poder simplemente porque sabe algo que a los demás les gustaría conocer. En cuanto al poder legítimo, en ocasiones otorgamos poder a través de acuerdos sociales, como la autoridad que le otorgamos a la policía o a los soldados o a los profesores. El poder legítimo que confiere un uniforme se reconoce en muchos contextos de consumo, incluyendo los hospitales de enseñanza, donde los estudiantes de medicina usan batas blancas para incrementar su autoridad ante los pacientes, y también los bancos, donde los uniformes de los cajeros le transmiten confianza a los consumidores.
En cuanto a poder del experto, es cuando la persona acude a alguien más para sus conocimientos debido a que estos son específicos hacia cualquier contenido. Sirve para explicar el peso que muchos de nosotros asignamos a las reseñas de los restaurantes, de los libros, de las películas o los automóviles. Y estos lo hacen críticos que se especializan en evaluar productos para nosotros. En cuanto al poder de recompensa, es cuando una persona o un grupo tiene los medios para brindar un reforzamiento positivo y dicha entidad tendrá el poder de recompensa sobre un consumidor según el grado en el que éste valore el reforzamiento. En cuanto a los tipos de referencia, encontramos dos: influencia normativa e influencia comparativa. Un ejemplo de estos puede ser cuando nuestros padres tienen un papel fundamental para formar nuestros valores en muchos asuntos importantes, como las actitudes hacia el matrimonio o la universidad donde debemos estudiar. Esta es conocida como la influencia normativa, es decir, que un grupo de referencia ayuda a establecer y hacer cumplir estándares de conducta fundamentales. Por el contrario, la influencia comparativa puede darse como ejemplo los grupos de moto Harley, debido a que estos afectan las decisiones más hacia las marcas o las actividades específicas. A continuación, presentamos una actividad en la que deben observar un video y deben identificar el tipo de influencia que presenta el comercial y también el tipo de producto del mismo. El siguiente tema es comunidades de marca y tribus de consumidores. Dentro de las tribus de consumidores encontramos tres: comunidad de marca, tribu de consumidores y marketing tribal. En cuanto a la comunidad de marca, este es un grupo de consumidores que parte de un conjunto de relaciones sociales a partir del uso de interés de un producto. A diferencia de otros tipos de comunidades, sus miembros no viven cerca entre sí, sino que solamente se reúnen durante periodos cortos, por lo general en festivales. Y un ejemplo de este puede ser los eventos que realiza la marca Jeep de automóviles. Y estos festivales sirven para que los propietarios se vinculen con otros aficionados y asimismo fortalezcan su identificación con el producto y con las personas que comparten su pasión. También encontramos que investigadores han descubierto que la gente que participa en estos eventos tiene sentimientos más positivos hacia los productos. Como resultado de este incremento en la lealtad hacia la misma marca. También encontramos la tribu de consumidores, y esta se refiere a un grupo de personas que comparten un estilo de vida y que se puede identificar entre sí debido a que comparten lealtad hacia una actividad o un producto. A pesar de que estas tribus suelen ser inestables y tener una vida corta, por lo menos durante algún tiempo los miembros se identifican a través de las emociones compartidas o creencias morales, estilos de vida y también los productos que consumen en conjunto como parte de su afiliación tribal. En cuanto al marketing tribal, encontramos que este consiste en vincular al producto con las necesidades de un grupo como un todo. Muchas de estas tribus dedicadas a las actividades como patinetas o básquetbol están dirigidas a los jóvenes. Sin embargo, existen muchas tribus con miembros de más edad, como los aficionados por los automóviles, que se reúnen para celebrar productos de cultos, como lo es las reuniones de Ford Mustang en Estados Unidos, o también reuniones de aficionados hacia la comida, debido a que estos comparten su pasión por la cocina. Teniendo en cuenta que los grupos de referencia son aquellos grupos con los que los individuos comparten creencias, valores y códigos de conducta, existen dos tipos de grupos de referencia. Están los grupos de referencia membresía y los grupos de referencia deseados. Los grupos de referencia membresía son aquellos con los que las personas comparten esas creencias, valores y términos de conducta con personas de su alrededor y se sienten parte de un grupo con los que tienen una afiliación, ya sea de gustos o de todas las cosas que pueden, o de cualquier otra cosa. Por lo que por eso se terminan formando, por ejemplo, las culturas suburbanas. Entonces ahí es cuando existen los emo, es cuando existen los góticos, los metaleros, etcétera, etcétera. Mientras tanto, los grupos de referencia deseados son aquellos grupos que están girando en torno a lo que la persona podría querer llegar a ser. Cuando desde el mercadeo se utiliza publicidad en torno a los grupos de membresía, usualmente lo que hacen es utilizar celebridades para indicar algo así como la sensación de: si tú quieres ser como yo, haz esto, usa esto, etcétera, etcétera. Entonces es una
Es como una especie de afiliación y de cercanía que se puede estar con los ídolos que las personas suelen tener. Los grupos de referencia de membresía se ven afectados por 3 factores en específico: la proximidad, la cohesión de grupo y la simple exposición. La proximidad es netamente la distancia física que puede haber entre los sujetos. Justamente entre menos distancia física es más factible que las personas se empiecen a reunir porque comparten creencias, valores y conductas. Por ejemplo, entre más pequeña sea una ciudad, más fácil es encontrar a las personas con gustos afines. Entonces es mucho más fácil que se empiecen a reunir entre los grupos de membresía que digamos una ciudad mucho más grande. Por ejemplo, acá Bogotá. Digamos, en mi experiencia en Cúcuta era mucho más complicado, digamos, encontrar gente a la que le gustara el anime. Entonces éramos un grupo muy selecto y era muy fácil encontrarnos porque pues claramente no había demasiada gente como para tener que buscarnos y no había espacio en la ciudad como para generalmente buscarnos activamente. El fenómeno de simple exposición es mucho más sencillo. Es cuando las personas llegan a agradarnos y llegan a ser parte de nuestro círculo social entre más seguido las veamos, entre más factible sea que nos encontremos con ellas. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil que se forme un grupo de gente de un grupo de referencia de membresía, digamos en el colegio, donde se va a exponer, donde las personas están expuestas constantemente a las personas que comparten creencias, valores y conductas, que digamos incluso internet, donde no se pueden ver casi. Y ya la cohesión de grupo es justamente el grado de atracción que sienten las personas para empezar a compaginar y tener actitudes entre sí. Entonces es como que podría definir que 2 personas que demuestran tener gustos similares realmente se atraigan como para ser parte de un grupo o como para ser parte de una amistad o una relación o lo que sea, como parte de una pequeña sociedad entre relaciones humanas. Bueno, en esta actividad van a observar justamente 2 imágenes. Las 2 son bastante diferentes entre sí y la idea es que ustedes nos digan qué tipo de grupo de referencia es y hagan una pequeña introspección y piensen en si alguna vez han pertenecido o querido pertenecer a algún grupo de referencia ustedes mismos. ¿Qué pasa? Ya en la conducta de consumo per se, los grupos de referencia pueden ser tanto positivos como negativos. Por ejemplo, digamos que un grupo de referencia negativo pueden ser, digamos, las personas drogadictas, digamos, y que las personas drogadictas estén asociadas con, digamos, en la cabeza de esa persona, con el tipo de música, con el rock y con el metal. Entonces, ¿qué pasa? Una persona ya en su comportamiento como consumidor va a evitar activamente comprar cosas que le puedan llegar a asociar con este grupo determinado que él tiene en su cabeza. Y la misma necesidad, o sea, el nivel de necesidad que puede tener una persona para no identificarse con el grupo es igual de fuerte a la necesidad de una persona de identificarse con un grupo positivo. Entonces, por ejemplo, esa misma persona que cree que entonces los que escuchan rock son drogadictos y no quiere que lo asocien con ellos, tiene el mismo efecto de querer hacer parte de los preppy, que son un grupo, pues un estilo, que justamente muestra que tiene mucho dinero, que va a universidad privada, etcétera, etcétera. Entonces va a querer vestirse de una forma para sentir que la gente lo asocia con ese grupo de referencia, así tan activamente como va a querer que no lo asocien con el grupo de referencia negativo que él escogió y lo asoció de esa manera. Entonces por eso se encuentran, digamos, las personas homofóbicas que activamente luchan para que no los asocien bajo ninguna circunstancia con la comunidad LGBTI. Y eso también hace parte de que haya categorías sociales y prejuicios y estereotipos, pero pues es una conversación aparte. Existen varias maneras de clasificar los grupos de referencia. Según Asael, más o menos por los 2000, habla justamente de que existen los grupos de pertenencia, en donde se habla justamente de pertenecer a un grupo conformado, digamos, a ser parte de un club. Entonces, existe también el grupo primario o secundario. Un grupo primario sería, digamos, cuando el individuo hace parte de una familia o con la gente con la que tiene un contacto regular, que ya tienen los amigos, que es muy parecido justamente a lo que les estaba diciendo, lo de la simple exposición. Y justamente los miembros de un grupo secundario tienen menos contacto entre ellos. Los grupos de referencia también pueden ser formales o informales. Un grupo formal involucra que los miembros tengan roles muy específicos, mientras el informal los roles no son tan específicos y ya son como un poquito más implícitos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos en un grupo formal habrá una jerarquía ya marcada, digamos el líder, el que manda las notificaciones. Entonces, digamos, les voy a dar el ejemplo con justamente lo que alguna vez yo formé en Cúcuta, que fue Ota Cúcuta.
que era para otakus. Entonces éramos dos personas los que liderábamos y se nos conocían como los líderes del grupo. Y les dábamos la oportunidad a personas externas a veces a hacer parte del grupo que organizaba, de nosotros dos, que organizábamos las reuniones para poder, digamos, promocionar objetos que ellos vendían o cualquier cosa así. Mientras en un grupo informal, ahí sí no puedo decir nada, pero tuve una amiga que era emo y todos se reunían, pero pues más o menos sabían quién era el que convocaba la reunión, ese tipo de cosas, pero no era tan formal o tan específico como cuando lo quisimos hacer nosotros en Otakukuta. También están entonces los grupos de rechazo, que son justamente lo que les decía de los grupos negativos, y como las personas buscan activamente no sentirse identificados o que las personas no los identifiquen con esos grupos. Los grupos disociativos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro si pensamos, digamos, en los skinhead. Los skinhead abiertamente dicen que no se podrían relacionar con las personas de raza negra. Entonces, lo que hacen es, se caracterizan por separarse de otro grupo. El grupo de aspiración es justamente lo que les decía, más o menos como del deseado, de donde el individuo desearía ser parte de ese club y desearía participar de los beneficios y de gozar de los beneficios que se tiene al hacer parte de ese club. Entonces digamos, pensemos en la comunidad de influencers, de youtubers y las personas que quisieran participar en eso y pues podrían intentarlo, justamente lo hacen por los beneficios que tiene y digamos el reconocimiento, la fama, ese tipo de cosas. La cultura influye muchísimo también en los grupos de referencia a los que las personas van a desear estar. Es muy diferente, por ejemplo, yo puedo decir abiertamente, casi que por experiencia, en Cúcuta yo era la única gótica que existió en mi década. O sea, en los 2000 yo fui la única y otra chica que quiso parecerse a mí y se consideraba en Cúcuta se consideraba que ella quería parecerse a mí. Mientras, entonces sería absurdo y sería meramente ridículo que un mercadólogo quisiera hacer una publicidad enfocada hacia productos para una comunidad gótica cuando solamente existía yo y Fratón no tenía poder adquisitivo porque era menor de edad, tenía 15 años. Entonces la cultura influye muchísimo también en la forma en la que el mercadólogo va a querer aproximarse a una comunidad. ¿Hasta qué punto y de qué manera los grupos de referencia realmente pueden llegar a influir entre el proceso cognitivo o los hilos de pensamiento de las personas que hacen parte de esos grupos de referencia? Resulta que hay un efecto cognitivo causado justamente por la pertenencia a grupos y por la necesidad de pertenecer y ser aceptado en la sociedad, llamado conformidad. La conformidad se entiende como un efecto cognitivo que se da cuando una persona adopta como una verdad propia una verdad grupal, a pesar de no estar completamente seguro de ella. Entonces ahí es cuando se entiende un poquito mejor a través de ejemplos. El que estudió esto por primera vez fue Solomon Asch en 1951 con el experimento de conformidad de Solomon Asch. Visual y voy a pasar un video. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. But on the third trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. I know they're wrong, but why should I make waves? 2.
In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2. 2. 2. 2. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. 1. 1. 2. 1. 2. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with a group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. 1. 1. 1. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. Comienza a tener actitudes que no se explica por qué, pero porque todos los demás lo hacen, le parece que son aceptadas y que para ser aceptado en un grupo, él mismo lo hace. ¿Cómo este pensamiento puede repercutir en no solamente el comportamiento de compra, sino en la forma en la que la manera en la que la persona forma categorías sociales, crea prejuicios, crea estereotipos y se comporta ante ellos? La conformidad es un evento muy importante que tristemente en el marketing se utiliza en nuestra contra. Entonces justamente la idea de esta tercera actividad es que ustedes nos puedan mostrar a nosotros una imagen que encuentren justamente que se acople al término de los grupos de referencia deseados en una publicidad. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia y espero que les haya quedado algo del video. Y cuídense, tengan mucho cuidado, no salgan. Ay, coronavirus. No estoy llorando. No estoy llorando, solo se me metió una cuarentena en el ojo.